Hola queridos amigos de Voces, acá voy a leer otro fragmento del libro El vuelo de los flamencos del autor mozambiqueño contemporáneo Mia Couto. Mia Couto les recomiendo que lo googleen, como se dice ahora. Busquen en internet y lean algo sobre él porque es una persona muy, muy interesante. Y comienza así. Ahora nos va a hablar del padre. En el otro fragmento que leí, el narrador habla de la madre. Y este es respecto al padre. Es la presentación del contador de la historia. En ese tiempo, todas las veces que fui a visitar a mi padre, me entregué a la vida del pueblo de allí. Ayudé en las tareas de a bordo, tiré de la red, arpoñé pulpos, amarré embarcaciones. Mi padre me recibía satisfecho en la playa. Nunca quiso saber nada de mis cansancios. Tenía una idea muy suya sobre el trabajo. Para él era el barco el que hacía andar al remo. En toda su vida solo había andado por los interiores. Era un sabedor de montes, ignorante de océano. En ese tiempo yo aún tenía el cuerpo todo vivo. Estaba allí para creencias y nacencias. Por la noche, ante la crepitación de la hoguera, el viejo Sulpicio, mi padre, me pedía que relatase mis aventuras barqueras y sonreía, defendiendo sus incapacidades en asuntos marinos. El camarón anda en el agua, decía, y no sabe nadar. Después de los conflictos que había tenido con la administración, mi viejo no guardaba un buen concepto del trabajo. Antes había creído en el poder del trabajo para crear futuro. Había perdido esa creencia. En los últimos años decidió incluso ponerse el pijama para toda la vida. Solo por la noche, cuando el pijama debía cumplir sus congénitos servicios, se liberaba del vestuario. Se desnudaba para dormir. Papá, ¿con pijama durante el día? Es que solía darse el caso que dormitase aquí y acullá, arrimado incluso a la más tremenda claridad. Así, con tan indumentaria, estaba bien preparado para esas cabezadas, pero la cuestión no era solo el pijama. El viejo se llenaba de manías que contrariaban a la gente universal. Como en otro ejemplo, solo los domingos se calzaba. En los restantes días, los de la semana, sus pies tocaban tierra, satisfechos por acariciar el infinito del suelo. Al acabar el día, derramaba un té tibio entre sus piernas. Los pies desnudos en una palangana se empapaban en baño de reposo. Estoy dándoles de beber, se reía. Mi madre se irritaba mucho con ese uso fuera de costumbre. La rareza, sin embargo, tenía una razón. Andaba descalzo para no gastar su único par de zapatos. Los llevaba colgando de sus manos, pero sin ponérselos nunca mientras marchaba. Se los calzaba solo después, cuando ya estaba quieto en pose de señor. Aquellos momentos, junto a mi padre, me llevaban hacia un incierto sueño. ¿Quién sabe si lo que llaman ternura no era ese amodorrarse? Esos breves tiempos fueron, hoy lo sé, mi única casa. El estuario donde mi viejo había echado su existir,
en el estuario, donde mi viejo había echado su existir, yo inventaba mi naciente. No obstante, las visitas a la desembocadura del río fueron breves y pocas, simples fulgores de remembranza. Mi madre acabó prohibiendo esas malas influencias suyas. Mi viejo, que pagase con el aislamiento su irresponsabilidad. Ella se vengaba así de su deserción. Cuando se retiró de la familia, aún anduvo un tiempo vagabundeando por ahí. Después había instalado en los alrededores de la aldea, haciendo de su vida lo que hacemos con la sábana. Se pliegan los extremos y se entierran bajo el colchón. Nosotros nunca veíamos los extremos de su vivir, ni la dirección que daba a su existencia. Ese era el misterio oculto por debajo de sí mismo. Comenzó a dar señales de sí solo cuando yo era muy niño y nos visitaba de Pascuas a Ramos. Se dejaba estar unos días. Nunca reparé si dormía en alguna habitación. En el fondo deseaba guardar la ilusión de que él y mi madre aún compartían las noches bajo el mismo techo. A la mañana siguiente me llevaba por un descampado. No iba muy lejos. Allí, junto a un enorme montículo de termitas, se detenía. Se echaba flor de tierra y acariciaba el termitero. Después se incorporaba y apuntaba más allá de unos frondosos conoques. ¿Ves aquel caminito? Yo no veía sino las frondas. La sabana allí se cerraba en verdes. No servía de nada apurar la vista. Los dos teníamos miedo de ir más lejos, pero él apuntaba la distancia e insistía en su advertencia. Cuando llegue el fin del mundo, debes tomar ese sendero, ¿me oyes? Consejo que nunca querría cumplir, pero que estaba fuera de toda duda, que él sabía que era cierto y certero el final de la humanidad. Todo eso recordaba yo cuando llegué a la playa de Inamuzzi, donde mi viejo se había exiliado. El lugar no era distante y yo había viajado más recuerdos que kilómetros. Esta vez llegaba casi sin mí. Parecía descuajeringado. Mis saberes de la ciudad, ¿para qué servían? Aquellos caminos tenían usos que no eran los mismos de las calles urbanas. Parecían hechos solo para pasar sueños y ponientes. Aquellas estrechas ruinas aliviaban la tristeza de la tierra, dando camino al último sol, en dirección a los secretos rincones de nuestra alma. Circulé por allí, busqué entre las tiendas y chabolas de cañas. No había señal de él, solo di mis diretes, esto y lo de más allá. El viejo Sulplicio, ¿sabía él de su propia realidad? Finalmente lo descubrí. ¿Qué le habían hecho a mi padre? Estaba flaco, escuchimizado. Parecía incluso que su alma era algo externo a él. Desde mi última visita se había apalancado en un rincón oscuro, en el hueco de un viejo faro. Se había convertido en farero. Había subido a ocupar un faro desempleado. Ya ningún barco usaba aquellos caminos de salida al mar. A pesar de todo, el viejo se tomaba en serio su nueva profesión. Aquello exigía mucha atención, enfocar el infinito, fiscal del horizonte. Si toda tu vida había controlado en pie de alerta la sabana, ahora simplemente cambiaba el objeto de su vigilancia. Sería por eso
por lo que hacía cuenta de que yo era invisible cuando dije: «Padre, traigo noticias tristes de Tizangara». Con un gesto firme me ordenó silencio, que estaba concentrado en la ventolera. Acechó el horizonte y sacudió la cabeza. «¿Recuerdas que estaba aprendiendo el idioma de los pájaros? Pues tu madre nunca me lo permitió». «Padre, escúcheme. Ahora, hijo mío, ya no hablo ninguna lengua. Solo me quedan dejes. ¿Entiendes?». Yo no entendía nada. Mi padre divagaba sin forma en el pensamiento. Mi aire serio, insistiendo en el asunto que allí me llevaba, rápidamente lo indispuso. «Me recuerdas a tu madre, nunca entiendes, no sabes lo mal que me sienta». De ahí en adelante se negó a escuchar. Categórico sacudió la mano cortándome el habla. «Vete, no quiero oír nada de lo que vienes a decirme». «Es que mamá, no quiero oír». Oí sus pasos subiendo la escalera de caracol. De repente se detuvo. Su voz deformada me llegó. «Es extraño. Por aquí ya no se oyen tiros». «Papá, la guerra ha terminado. Hace mucho». «¿Tú crees?». Ya avanzaba yo por el camino del regreso cuando su voz se ciñó sobre mí. Hablaba desde la ventana de la torre. «¿Te acuerdas del sendero por detrás de nuestra casa? Pues no lo olvides. Si el mundo se acaba de repente, tienes que tomar ese camino». Qué linda, ¿no? Qué escritura maravillosa, ¿no? Estas construcciones que él hace. Mi padre divagaba sin forma en el pensamiento. Aprender el idioma de los pájaros, porque el padre ya no hacía nada, entonces decía que estaba aprendiendo el idioma de los pájaros. Y bueno, así tantas expresiones, ¿no? En fin, bueno, espero que lo hayan disfrutado, porque es tan lindo. Aliviaban la tristeza de la tierra, dando camino al último sol, en rincones, en dirección a los secretos rincones de nuestra alma. Bueno, con todas estas frases espero que se queden recordando a Mia Couto.